Pues bueno, bienvenidos en todos, todas, todes a este club de lectura de El Capital. Los compañeros apenas vienen llegando y en lo que se junta la gente y en lo que damos inicio a esta sesión, me parece que el número 19 del club de lectura, les estaba comentando a los compas aquí presentes que el club de lectura está a punto de terminar, ahora sí, ni siquiera lo tengo a la mano, no sé dónde lo dejé, el tomo primero de El Capital. Ya estamos a punto de terminar un tercio o más de un tercio de este libro gigantesco que hemos estado leyendo durante las últimas 19 semanas. Y eso pues amerita un poco también de celebración, ¿no? Ya teníamos una primera celebración con la sesión especial donde el doctor Yankel Yanks Peralta nos hizo el favor de venir a conversar con nosotros y tal vez, o más bien, y la idea es que tengamos una segunda sesión especial con invitados con los cuales discutir algunos temas de interés, ¿no? Ya tengo algunas ideas de quiénes van a ser esos invitados, ya más adelante les informaré, pero estamos como a 3 sesiones, tal vez 2, de terminar el tomo primero, después de lo cual tal vez habría, o la idea es que haya una sesión especial con invitados para discutir. Y después de eso, eh, mi idea, y es lo que le quisiera proponer al grupo, es que hagamos una pausa por un par de semanas para leer algún otro texto de orden filosófico. Yo había estado barajeando cosas como leer a Hegel, leer a Husserl, leer algo incluso de Kant, algo incluso de filosofía no occidental. Tal vez también convendría leer a gente que no sea gente blanca europea muerta hace 200 años. Y nos podríamos ir a los continentes del este para ver la India, China, Japón, cosas interesantes por el estilo, ¿no? Algo de budismo, budismo zen tal vez, para entender otras formas de dialéctica, no únicamente la dialéctica del materialismo histórico, no únicamente la dialéctica de corte hegeliano, sino algunas otras formas de pensamiento relacional, de pensamiento de la contradicción, pensamiento de la nada, que se han gestado en culturas distintas, muy distintas a la europea del siglo XIX. Entonces, eso ya quedará para después. Yo creo que les voy a poner en el Classroom una encuesta de esas de Google formularios de Google o como sea que se llamen, y ustedes podrán decidir. Y si ustedes están allá en el YouTube viendo esta grabación y les interesa lo que estoy diciendo acerca de reunirnos a leer otros textos, no olviden enviarme un correo electrónico en la parte de abajo de en la caja de información de este video, encontrarán los datos de contacto necesarios para ponerse en comunicación con nosotros y que les enviemos información acerca de otras actividades. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a leer el capítulo 8 del Capital, el capítulo sobre la jornada laboral, que es un capítulo muy interesante, es un capítulo también que a mí me gusta mucho. En lo personal es uno de los capítulos que me parecen más importantes del Capital, porque es donde entramos ya a una cuestión que debería interesar a toda la gente que lea Marx, la lucha de clases. Y no solo eso, sino que aquí tengo un libro, Drácula de Bram Stoker, que nos servirá un poco para contextualizar las cosas más adelante. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y aquí estamos. Ya deben estar viendo todos, todas, todes lo que hay en mi pantalla. Voy a abrir el chat. Diablos. Perfecto. Entonces, como siempre, voy a dar lectura, voy a dar inicio a la lectura y alguien más del grupo pasará a ayudarnos con ello, ¿no? Capítulo 8, la jornada laboral. Número 1, los límites de la jornada laboral. Partimos del supuesto de que la fuerza de trabajo se compra y se vende a su valor.
Tal valor, como cualquier otra mercancía, se determina por el tiempo de trabajo necesario para su producción. En sus pantallas, la gente que está en el YouTube debe ver ahorita una notificación que diga vayan a este capítulo donde vimos esta cuestión. Por consiguiente, si la producción de los medios de subsistencia que cada día consume el obrero, término medio, requiere 6 horas, este habrá de trabajar 6 horas por día de promedio para producir diariamente su fuerza de trabajo o reproducir el valor obtenido mediante la venta de la misma. La parte necesaria de su jornada laboral asciende entonces a 6 horas y por ende, permaneciendo incambiadas las demás circunstancias, es una magnitud dada. Pero con esto no está todavía dada la extensión de la jornada misma. Supongamos, y aquí es donde Marx nos pone ayudas visuales o tan ayuda visual como se podía en el siglo XIX, supongamos que la línea A a B representa la duración o extensión del tiempo de trabajo necesario, digamos 6 horas. Según se prolongue el trabajo más allá de A a B, en 1, 3 o 6 horas, obtendremos las 3 líneas siguientes: jornada laboral 1, jornada laboral 2 y jornada laboral 3, que representan 3 jornadas laborales diferentes de 7, 9 y 12 horas. La línea de prolongación BC, la que va de este a este, representa la extensión del plus trabajo. Como la jornada laboral es igual a AB más BC, o sea, AC, varía con la magnitud variable BC. Como AB está dada, siempre es posible medir la proporción entre BC y AB. En la jornada laboral 1 equivale a 1/6, es la proporción entre BC y AC y AB. En la jornada laboral 2 a 3/6 y en la jornada laboral 3 a 6/6. Además, como la proporción tiempo de plus trabajo sobre tiempo de trabajo necesario que habíamos visto, es una de las formas en que se expresa la tasa de plusvalor. También debe aparecer otra notificación aquí para que vayan al capítulo sobre la tasa del plusvalor que vimos la semana pasada. Determina la tasa del plusvalor, dicha tasa se haya dada por aquella relación. En las 3 distintas jornadas laborales asciende respectivamente a 16, 2/3, 50 y 100%. La tasa del plusvalor, en cambio, por sí sola no nos da la magnitud de la jornada laboral. La tasa de plusvalor, para recordar un poco, es únicamente la expresión del ritmo de la explotación que se lleva a cabo de la fuerza de trabajo, es decir, del capital variable. Entonces, solo nos dice cuánto valor se está extrayendo del capital variable, del trabajo vivo. No nos está diciendo en cuánto tiempo está llevándose a cabo esto. Solamente es una proporción que indica esa cantidad o el ritmo de crecimiento de esa cantidad. Si fuera, por ejemplo, igual al 100%, la jornada laboral podría ser de 8, 10, 12 horas, etc. Indicaría que las dos partes constitutivas de la jornada laboral, el trabajo necesario y el plus trabajo, son equivalentes, pero no nos revelaría la magnitud de cada una de esas partes. Recordemos que trabajo necesario es el trabajo que el obrero tiene que llevar a cabo para cubrir el costo de sus bienes de subsistencia, las cosas que necesita comprar en el mercado para seguir viviendo un día más. Y el plus trabajo es esa porción de la jornada laboral que una vez reproducido el valor de la fuerza de trabajo, su precio en el mercado, significa trabajo que no va a retornar en la forma de salario al obrero, sino que se va a quedar en manos del capitalista, que pondrá de nuevo a funcionar ese plus trabajo en la forma de capital. De ahí la valorización del valor. La jornada laboral no es, por tanto, una magnitud constante, sino variable. Una de sus partes, ciertamente, se haya determinada por el tiempo de trabajo requerido para la reproducción constante del obrero mismo, trabajo necesario, pero su magnitud global varía con la extensión o duración del plus trabajo. Por consiguiente, la jornada laboral es determinable, pero en sí y para sí indeterminada. Es una cuestión muy hegeliana, ¿no? En sí y para sí. No nos metamos demasiado aquí, pero bueno, continuemos. Pero bien, ahora bien, aunque la jornada laboral no sea una magnitud constante, sino fluente,
solo puede variar, por otra parte, dentro de ciertos límites. Su límite mínimo es indeterminable, sin embargo. Es cierto que si fijamos la línea de prolongación BC o plus trabajo en cero, obtendremos un límite mínimo. Esto es la parte de la jornada que el obrero tiene necesariamente que trabajar para la subsistencia de sí mismo. Pero sobre la base del modo de producción capitalista, el trabajo necesario no puede ser sino una parte de la jornada laboral del obrero, y esta nunca puede reducirse a ese mínimo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la producción capitalista es el plusvalor, es decir, ese plus trabajo, el trabajo que va a representar para el capitalista la ganancia. Y esa ganancia tiene que regresar a reinvertirse para poner en marcha de nuevo el ciclo de la valorización. De no ser así, no estamos siendo capitalistas. No hay ganancia. Y estamos hablando de otra cosa tal vez, pero no es un capitalista muy inteligente el que le paga al obrero sin la esperanza de conseguir ganancia. La jornada laboral, por el contrario, posee un límite máximo. No es prolongable más allá de determinada linde. Ese límite máximo está determinado de dos maneras. De una parte, por la barrera física de la fuerza de trabajo. Durante el día natural de 24 horas, un hombre solo puede gastar una cantidad determinada de su fuerza vital. Así, de manera análoga, un caballo solo puede trabajar promedialmente 8 horas diarias. Durante una parte del día, la fuerza debe reposar, dormir, mientras que durante otra, el hombre tiene que satisfacer otras necesidades físicas, alimentarse, asearse, vestir, etc. Ya sabrán ustedes que los caballos pueden correr hasta morir. No son pocas las historias de jinetes que extenúan hasta la muerte a su caballo, el cual sigue dando todo de sí hasta el momento en que su corazón deja de latir por extenuación, por cansancio. No así el trabajador, o más bien esperemos que no sea así. El trabajador tiene este límite en el cual ya tiene que descansar, pero además a ese límite se le suma la necesidad del aseo, de la satisfacción del alimento, de asearse, vestirse, etc. Aparte, ese límite puramente físico, la prolongación de la jornada laboral, tropieza con barreras morales, barreras de tipo cultural. El hombre necesita tiempo para la satisfacción de necesidades espirituales y sociales, cuya amplitud y número depende del nivel alcanzado en general por la civilización. Aquí pues podemos pensar en el disfrute del cine, la televisión, la música, los teatros, cualquier tipo de recreación que encontremos, el internet, el YouTube, ver estos videos. Así que también tenemos límites de orden espiritual o cultural. Es decir, que el hombre no solo vive de pan. Tal vez el caballo, o tal vez alguna bestia de carga, o tal vez algún otro animal, pueda subsistir únicamente del alimento que le da su dueño, su amo, o como queramos nombrarlo. Al final del día, al final de terminar de arar los campos, pero el ser humano necesita como cuestión esencial esto que es propiamente humano, que es la cultura. Lo podemos ver incluso en la esclavitud. Es conocido el caso, archi reconocido, el caso de los esclavos africanos en las colonias norteamericanas y en el sistema de plantaciones algodoneras, donde estas personas eran llevadas de sus tierras natales en África a el continente americano, a las colonias británicas en el norte de América, para trabajar hasta prácticamente morir. Ahorita vamos a ver un poco más de ello. Sin embargo, estas personas, en su tiempo libre, ya estando juntos unos con los otros, se dedicaban a recrear lo mejor que pudieran ese mundo cultural que se les había negado o robado. De ahí que aparecieran
expresiones artísticas como el blues, el jazz, más adelante el rock and roll y otras cosas que en la actualidad parecen ubicuas en la cultura globalizada que tenemos, pero que descienden de esta necesidad fundamental del ser humano de cultura, que es también una forma de reposición de lo anímico que hay en él. La variación de la jornada laboral oscila, pues, dentro de límites físicos y sociales. Unos y otros son, sin embargo, de naturaleza muy elástica y permiten la libertad de movimientos. Encontramos así jornadas laborales de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, o sea, de las extensiones más disímiles. Y aquí estamos tomando el caso de una persona con una sola jornada laboral, una persona que trabaja para un solo patrón, que puede trabajar durante varias horas, ¿no? En la actualidad tenemos personas que tienen más de una jornada laboral, gente que tiene más de un empleo. Y aunque una jornada sea únicamente, digamos, de 6 horas, la otra pueden ser otras 6 horas y sumar en total 12. Pero centrémonos aquí en el caso de una persona con una jornada. El capitalista ha comprado la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece el valor de uso de la misma durante una jornada laboral. Ha obtenido el derecho, pues, de hacer que el obrero trabaje para él durante un día. Pero, ¿qué es una jornada laboral? En todo caso, menos de un día natural de vida. ¿Y cuánto menos? El capitalista tiene su opinión sobre esa última tule, el límite necesario de la jornada laboral. Tule, haciendo un paréntesis cultural, era el nombre que se le daba a la región más nórdica, a la región más septentrional del mundo conocido para los antiguos griegos, los antiguos helenos, que habiendo viajado un poco hacia el norte de Europa, encontraban que este último lugar, muy al norte o tan al norte como ellos conocían, era lo que ellos llamaban Thule o Thul. Eh, Nada más como dato, ¿no? Por si no sabían qué chingados es Thule. Además aparece en todo tipo de cultura popular. Pero como capitalista, el capitalista no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital. Pero el capital tiene un solo impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear plusvalor, de absorber con su parte constante los medios de producción la mayor masa posible de plus trabajo. El capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha adquirido. Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista. Finalmente hemos llegado al vampiro, ¿no? Y finalmente tenemos aquí elementos para pensar por qué el capital es descrito por Marx como un vampiro. Si pensamos, Marx no nos está diciendo aquí los capitalistas son vampiros. El capital mismo, esta relación social que hemos estado describiendo, tratando de entender, tratando de analizar científicamente, es el vampiro. ¿Y por qué lo es? Porque él mismo es una cosa inerte, es algo que depende para su vida de algo más. ¿Y por qué no hacer una analogía o una comparación con algo mucho más cercano a nosotros, algo que no está en el reino de la fantasía, algo como por ejemplo una sanguijuela, una garrapata, un parásito intestinal? Pues porque todas estas cosas, todos estos parásitos, comienzan su existencia ya vivos. Incluso el parásito intestinal tiene una vida aparte del huésped del cual se aprovecha. Si se extrae ese parásito, sostendrá su vida tal vez por un breve espacio de tiempo, pero la tendrá en independencia de aquel otro cuerpo que ha parasitado.
El capital, por el contrario, comienza su existencia como muerte, como lo inanimado. Es algo que nunca estuvo vivo, que ya desde que es capital es cadáver, como el vampiro desde que es vampiro es igualmente cadáver. Así, el capital no es esta figura que se nos presenta en la apariencia del capitalista, del patrón, porque él solamente es una manifestación de esta fuerza que es el capital, de esta relación social entre cosas, o más bien relación social entre seres humanos, que adquiere la apariencia de relación social entre cosas, porque las cosas son las que se han puesto a danzar, vampirizando la energía vital de los seres humanos que sí estamos vivos y sin los cuales no puede mantener su actividad. Entonces, el tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha adquirido, una mercancía que está en el mercado y de la cual hace uso, la cual consume en el tiempo en la cual esta mercancía está creando valor para él. Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista. Y esto, pues tenemos, todos los que hayamos trabajado, una experiencia muy directa, ¿no? De repente estás en tu cubículo, llenando hojas de Excel y se te ocurre entrar a Facebook o a Twitter o lo que sea. Estás ahí viendo memes de gatitos o lo que ustedes hagan en su tiempo de trabajo, en los tiempos muertos de su hora de trabajo, ¿no? Y de repente tu jefe llega por atrás y dice, ¿qué chingados estás haciendo, no? Y dices, lo siento, ¿no? Pero ¿por qué se enoja el jefe? Porque ese tiempo que te está pagando en la forma de salario, él lo reconoce como un derecho que tiene como comprador de hacer uso de esa fuerza de trabajo. Y cuando no está esa fuerza de trabajo sirviéndole para la razón que él la compró, para generar valor, ahí está sintiendo que se le ha estafado porque no está recibiendo el valor total de aquella mercancía. Entonces, cuando el obrero, ya sea por rebeldía, ya sea por eh, zozobra, ya sea por angustia, ya sea por cualquier cosa, crea estos espacios de tiempo en los cuales toma algo para sí, ahí el capitalista siente que su derecho ha sido vulnerado. Dice Ricardo en el chat, tanto así que el capitalista le pone nombre, robo de tiempo, exacto. Ahí hay, ahorita vamos a entrar también a esa cuestión de los robos de tiempo, cómo funcionan en el otro lado, pero pongamos por mientras que el obrero también puede robar tiempo. Entonces, eso es lo que puede suceder en ambas circunstancias, en ambas direcciones. El capitalista, pues, se remite a la ley del intercambio mercantil. Y aquí es donde entra la cuestión del derecho. Recordemos, aquí van a ver otra vez la notificación, que la ley del intercambio mercantil es aquella ley que nos dice que intercambiamos valores iguales por valores iguales. Que cuando hacemos un intercambio mercantil, estamos diciendo, esta mercancía A es equivalente a esta mercancía B en cuanto representan la misma magnitud de valor. Es decir, son valores iguales. Y el intercambio mercantil, como intercambio de equivalentes, es una ley de la economía, de la economía política, y es donde se asienta el núcleo del derecho burgués. Al igual que cualquier otro comprador, el capitalista procura extraer la mayor utilidad posible del valor de uso que tiene su mercancía. Pero súbitamente se alza la voz del obrero que en el estrépito y agitación del proceso de producción había enmudecido. La mercancía que te he vendido se distingue del populacho de las demás mercancías en que su uso genera valor, y valor mayor del que ella misma cuesta. Por eso la compraste, dice el obrero. Lo que desde tu punto de vista aparece como valorización del capital es desde el mío gasto excedentario de fuerza de trabajo. ¿Por qué es excedentario? Porque es un gasto de trabajo que ya no es necesario para la reproducción de su vida.
ya no es algo que él tenga que hacer por obligación fisiológica, sino que lo excede, va más allá de la vida del obrero. En la plaza del mercado, tú y yo solo reconocemos una ley, la del intercambio de mercancías. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor, el vendedor que la enajena, sino al comprador que la adquiere. Recordemos que las mercancías son valores de uso para los no poseedores y no valores de uso para su poseedor. Es decir, que el que tiene en un primer momento la mercancía no tiene utilidad, no le encuentra utilidad. Lo único para lo cual la quiere es para el intercambio. Solo la tiene por su valor de cambio, pero su valor de uso está allá, puesto en alguien que no la tiene. Entonces se lo da en intercambio por otra mercancía que esta primera persona sí necesita, y aquella otra persona que necesitaba algo que no tenía, ahora tiene un valor de uso que puede disfrutar. Te pertenece, por tanto, el uso de mi fuerza de trabajo diaria, pero por intermedio de su precio diario de venta, yo debo reproducirla diariamente y, por tanto, poder venderla de nuevo. Dejando a un lado el desgaste natural por la edad, etc., mañana he de estar en condiciones de trabajar con el mismo estado natural de vigor, salud y lozanía que hoy. Constantemente me predicas el evangelio del ahorro y la abstinencia. En México podríamos poner de la austeridad. De acuerdo, quiero economizar la fuerza de trabajo, a la manera de un administrador racional y ahorrativo de mi único patrimonio y abstenerme de todo derroche insensato de la mía. Quiero trabajar lo menos posible. Día a día quiero realizar, poner en movimiento, en acción, solo la cantidad de aquella que sea compatible con su duración normal y su desarrollo saludable. No quiero que me mates de hambre, me mates de trabajo. Mediante la prolongación desmesurada de la jornada laboral en un día, puedes movilizar, tu capitalista, una cantidad de mi fuerza de trabajo mayor de la que yo puedo reponer en 3 días. Lo que ganas así en trabajo, lo pierdo yo en sustancia laboral. Y recuerden que la sustancia del trabajo es la vida misma. La utilización de mi fuerza de trabajo y la expoliación de la misma son cosas muy diferentes. Si el periodo medio que puede vivir un obrero por medio trabajando racionalmente asciende 30 años, el valor de mi fuerza de trabajo que me pagas cada día es de 1 sobre 365 días del año por 30 años. O 1 sobre 10.950 de su valor total. Pero si lo consumes en 10 años, me pagas diariamente 1 sobre 10.950 de su valor total en vez de 1 sobre 3.650 y por tanto solo 1/3 de su valor cotidiano. Y diariamente me robas, por consiguiente, 2/3 del valor de mi mercancía. Me pagas la fuerza de trabajo de un día, pero consumes la de 3. Esto contraviene nuestro acuerdo y la ley del intercambio mercantil. Exijo, pues, una jornada laboral de duración normal y le exijo sin apelar a tu corazón, ya que en asuntos de dinero la benevolencia está totalmente de más. Bien puede ser un ciudadano modelo, miembro tal vez de la Sociedad Protectora de los Animales y por añadiduría vivir en olor de santidad, pero a la cosa que ante mí representas no le late en el corazón, no le late un corazón en el pecho. Lo que parece palpitar en ella no es más que los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada normal de trabajo porque exijo el valor de mi mercancía como cualquier otro vendedor. Dejando a un lado límites sumamente elásticos, como vemos, la naturaleza del intercambio mercantil no se desprende límite alguno de la jornada laboral y por tanto límite alguno del plus trabajo. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y convertir, si puede, una jornada laboral
En 2, reafirma su derecho en cuanto comprador. Por otra parte, la naturaleza especial de la mercancía vendida trae aparejado un límite al consumo que de la misma hace el comprador, y el obrero reafirma su derecho como vendedor cuando procura reducir la jornada laboral a determinada magnitud normal. Tiene lugar aquí, pues, una antinomia, derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza, y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada laboral se presenta como una lucha en torno a los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea, la clase obrera. Recordaremos todos nosotros que cuando hablamos de derecho aquí en el sentido marxista, estamos hablando de cómo la base material de nuestras sociedades origina, por la forma misma en que está dispuesta, una cierta serie de categorías y una serie de exigencias que las personas que entran en dichas categorías pueden tener unas de otras, que se presenta como derechos, que luego pueden ser signados en ley, en legislación. Pero porque dos personas se encuentran en relación de intercambio de una muy particular clase de mercancías que es la fuerza de trabajo, aparecen dos derechos distintos: el derecho del comprador y el derecho del vendedor. Y estos derechos están también determinados por la naturaleza misma de la mercancía en intercambio, la fuerza de trabajo. Así pues, como bien presenta Marx, la misma naturaleza de la producción capitalista, esa producción que no podría llevarse a cabo sin la existencia de la fuerza de trabajo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la automatización absoluta como hemos pensado aquí, estaremos pensando en un modo de producción distinto al capitalista. Ya es una cosa aparte que no tiene que ver con el capitalismo. Pero mientras pensemos en capitalismo, mientras pensemos en la necesidad de la fuerza de trabajo como elemento absolutamente necesario de la producción capitalista, estamos pensando que esa misma producción va a traer consigo necesariamente como otro producto mismo de su propia actividad la lucha de clases, la lucha del derecho entre el derecho del proletario y la lucha del derecho por el derecho del burgués. Cada uno jalando la cuerda en su dirección porque no puede hacer otra cosa. Porque la sociedad se ha dispuesto de tal forma que esa es la actividad que tienen que llevar a cabo. Entonces, este es el marco. Ya hemos llegado justo al punto de una lucha de clases. Ahora, vamos a ver qué sucede históricamente, cómo acontece en el marco de la historia esta lucha de clases y cómo se distingue la lucha de clases en el capitalismo de la lucha de clases en otros momentos de la producción histórica. El apartado 2 se llama la hambruna de plus trabajo, fabricante y boyardo. Ahora, ¿qué chingados es un boyardo, no? No todos nacemos sabiendo qué diablos es esa cosa. Para eso traje este libro. Para eso traje Drácula, de Bram Stoker. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Marx ya empezó hablándonos de vampiros, de estas cosas del folclore, que además es una cosa ubicada como folclore geográficamente en una zona de Europa del Este, específicamente la zona que está a la sombra de los Montes Carpatos, allá en lo que nosotros llamamos generalmente en la actualidad Rumania, y que en el pasado eran una serie de principados, una serie de estados más o menos determinados, que incluían Valaquia, Moldovia, Transilvania y algunos otros principados tal vez, ¿no? Pero es justamente en esa geografía
en la zona de los Carpatos, a donde nos tenemos que transportar. Así como Marx nos va a llevar de la Inglaterra decimonónica a los Montes Carpatos para, para mostrarnos cómo funciona el vampiro del capital, Bram Stoker, en la narrativa de Drácula, hace que Jonathan Harker, abogado inglés, viaje de Londres, la ciudad donde reside, a Transilvania, otro principado a la sombra de los mismos Montes Carpatos, donde encuentra a este personaje que lleva el nombre de cuál es el personaje epónimo de la novela, el Conde Drácula, un vampiro del mundo antiguo que dice en la narrativa su propia historia. Y les quiero leer un poco acerca, un pasaje de esta novela, Drácula, un clásico de la literatura, escrito como 20 años o 30 años después del Capital, que nos va a decir un poco acerca de quiénes son los boyardos. Aquí es el conde Drácula quien habla. Está contando su historia a Jonathan Harker una noche en la cual, después de cenar, como todas las noches en donde estos dos personajes se encuentran, el conde le habla un poco acerca de la historia y naturaleza de estas tierras. Los Shelekis tenemos derecho a sentirnos orgullosos, pues en nuestras venas corre sangre de muchas razas valerosas que combatieron por el señorío como luchan los leones. Aquí, este torbellino de razas europeas, la tribu Ugra trajo de Islandia el espíritu guerrero que le dieron Thor y Odín, y del que sus berserkers hicieron gala en las costas europeas y en las de Asia y África, con tal fiereza que los pueblos pensaron que era una invasión de hombres lobo. Al llegar aquí, se encontraron con los hunos, cuya violencia guerrera había asolado la tierra como un fuego viviente, lo que hizo creer a sus agonizantes víctimas que por sus venas corría la sangre de aquellas brujas que, expulsadas de Esquitia, se aparearon con los demonios del desierto. Estúpidos, estúpidos. ¿Qué demonio o qué bruja ha sido nunca tan grande como Atila, cuya sangre todavía corre por estas venas? Y se levantó los brazos. Es raro que seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos se sublevaron a millares sobre nuestras fronteras, los hiciéramos retroceder. Es extraño que cuando Arpad, con sus legiones, destruyó la patria de los húngaros, nos encontrara aquí al llegar a la frontera y que diera por terminada la Honoflaglas en este sitio, y que cuando la oleada de los húngaros se extendió hacia el este, los victoriosos magieres consideraran a los Shelekis del mismo tronco y nos confiaran el resguardo de la frontera con Turquía durante siglos. Sí, y más aún, porque este resguardo no finalizaría jamás, pues, como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vigila. De las 4 naciones, ¿quiénes recibieron con más alegría la espada sangrienta o acudieron primero a la llamada de guerra para ponerse bajo el estandarte del rey? ¿Quién lavó esa gran afrenta de mi nación, la vergüenza de Casova, cuando las banderas de los balacos y los magiares cayeron ante el creciente? ¿Quién sino uno de mi propia raza que cruzó el Danubio como voivoda y derrotó a los turcos en su propia tierra? Fue un Drácula, por supuesto. La pena fue que cuando él cayó, su propio e indigno hermano vendió a su pueblo a los turcos, trayéndole la vergüenza y la esclavitud. No fue este Drácula en realidad quien inspiró a ese otro de su estirpe, que en época posterior cruzó con insistencia el gran río con sus fuerzas para marchar sobre Turquía y que cuando era rechazado regresaba una y otra vez, aunque volviera solo del ensangrentado campo donde habían caído sus tropas, porque sabía que triunfaría al fin. Decían que únicamente pensaba en sí mismo. Ah, ¿de qué sirven los campesinos sin un jefe que les ordene? ¿En qué terminaría la guerra sin un cerebro y un corazón que le guíen? Y después de la batalla de los moacos, cuando nos quitamos el yugo húngaro, la sangre de los Drácula estaba entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no tolera la falta de libertad. Ah, joven señor, los Shelekis,
y los Dráculas han sido siempre su sangre, su cerebro y su espada. Pueden vanagloriarse de tener una historia que los advenedizos como los Habsburgo o los Romanov jamás podrán poseer. Los tiempos de guerra han terminado. La sangre es algo demasiado precioso en esta época de paz deshonrosa, y los triunfos de las grandes razas se han convertido en leyenda. Termina ahí la narración de Drácula y comienza la de Jonathan Harker. Faltaba poco para el amanecer y nos fuimos a dormir. Memorándum. Este diario se asemeja terriblemente al principio de las 1001 noches, pues todo se interrumpe con el canto del gallo, o al espectro del padre de Hamlet. Entonces, ¿quiénes son los boyardos? Son estos espíritus, o más bien, son estas figuras del antiguo régimen de una dinastía larguísima que existió en estas tierras de los Montes Carpatos, nobleza terrateniente de la zona, que como hemos visto, tenía un orgullo y una vocación por la guerra que los llevó a dominar geográficamente a muchos pueblos que estaban en sus vecinidades. Pero ahí donde Drácula nos cuenta la heroica victoria de esta raza guerrera, de este grupo de hombres que eran los Shelekis, los boyardos de Valaquia, los boyardos de la zona de los Montes Carpatos, Marx nos contará qué es o qué fue de esa historia de dominación que en la narrativa del noble resuma de heroica y gloriosa, pero que en la narrativa de la historia científica, la historia de las relaciones económico-políticas, va a resumar de otro tipo de sangre. Entonces, ¿quién de ustedes nos quiere hacer el favor, compañeros, de leernos este segundo apartado? Ricardo, ¿tendrás oportunidad? Ay, Iván, por favor. Ahí voy, ahí voy. El capital no ha inventado el plustrabajo. Donde quiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia tiempo de trabajo excedentario y producir así los medios de subsistencia para el propietario de los medios de producción. Ya sea ese propietario un aristócrata ateniense, el teócrata etrusco, un civis romanus, el varón normando, el esclavista norteamericano, el boyardo valaco, el terrateniente moderno o el capitalista. Es evidente con todo que cuando en una formación económico-social no prepondera el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, el plustrabajo está limitado por un círculo de necesidades más estrecho o más amplio, pero no surge del carácter mismo de la producción una necesidad ilimitada de plustrabajo. De ahí que en la antigüedad el exceso de trabajo se presentara bajo una forma horrible, allí donde se trataba de obtener el valor de cambio en su figura dineraria autónoma en la producción de oro y plata. La forma oficial del exceso de trabajo es aquí el trabajar forzadamente hasta la muerte. Basta con leer a Diodoro Sículo. En el mundo antiguo, sin embargo, esas son excepciones. Pero no bien los pueblos cuya producción aún se mueve bajo las formas inferiores del trabajo esclavo y de la prestación personal servil, son arrastrados a un mercado mundial en el que impera el modo de producción capitalista y donde la venta de los productos en el extranjero se convierte en el interés prevaleciente sobre los horrores bárbaros de la esclavitud, de la servidumbre, de la gleba, etc., se injerta el horror civilizado del exceso de trabajo. Ok, vamos a hacer un paréntesis rápido, ¿no? Regresemos un poco a la narrativa de Drácula. Si ustedes sabrán de qué va Drácula, también pueden ver la película que hizo Francis Ford Coppola, es bastante apegada al libro en algunas cosas, pero Drácula es la historia de este demonio que es el vampiro, el conde Drácula, que pasa de su residencia en
Transilvania a vivir en Londres. Entonces, lo que metafóricamente podríamos leer ahí, si hacemos una lectura marxista de Drácula, sería justamente esta descripción que hace Marx, como los antiguos modos de explotación representados por este noble, este Shelecki, este varón boyardo, son traducidos a una vida en el mundo moderno, donde no pierden para nada la ferocidad que les reviste. Simplemente pierden las antiguas formas que tenían para adquirir unas nuevas. Ya hicimos una exposición hace 2 sesiones, pueden ver el enlace aquí, donde les hablé acerca de la subsunción formal y la subsunción real. Aquí estamos viendo la subsunción formal. Estamos viendo el paso de un modo de producción a otro, donde las antiguas formas de dominación, las antiguas formas de hegemonía, son reemplazadas por nuevas y muy modernas formas de dominación y hegemonía, donde el hambre del plus trabajo, como el hambre del vampiro por la sangre, se seguirán presentando. Entonces, por favor, Iván, continúa, por favor. Sí, de ahí que el trabajo de los negros en los estados meridionales de la Unión Norteamericana mantuviera un carácter moderadamente patriarcal, mientras la producción se orientaba en lo fundamental a la satisfacción de las necesidades inmediatas. Pero en la medida en que la exportación algodonera se transformó en interés vital de esos estados, el trabajo excesivo del negro, a veces el consumo de su vida en 7 años de trabajo, se convirtió en factor de un sistema calculado y calculador. Ya no se trataba de arrancarle cierta masa de productos útiles. De lo que se trataba ahora era de la producción del plusvalor mismo. Otro tanto sucedió con la prestación personal servil, por ejemplo, en los principados danubianos. La comparación entre la hambruna del plustrabajo en los principados danubianos y la misma hambre canina en las fábricas inglesas ofrece un interés particular, pues bajo la prestación personal servil, el plustrabajo posee una forma autónoma, sensorialmente perceptible. Supongamos que la jornada laboral incluya 6 horas de trabajo necesario y 6 horas de plustrabajo. El trabajador libre pues entrega semanalmente al capitalista 6 por 6, o sea, 36 horas de plustrabajo. Es lo mismo que si trabajara 3 días por semana para sí y 3 días por semana gratis para el capitalista. Pero esto no salta a la vista. El plustrabajo y el trabajo necesario se confunden en un todo. De ahí que también se puede expresar la misma relación diciendo, por ejemplo, que en cada minuto del trabajo el obrero trabaja 30 segundos para sí y 30 segundos para el capitalista. No ocurre lo mismo con la prestación personal servil. El trabajo necesario, pongamos por caso el que ejecuta el campesino valaco para su propia subsistencia, está separado espacialmente de su plustrabajo para el boyardo. Realiza el primero en su propia parcela, el segundo en la hacienda del señor. Las dos partes del tiempo de trabajo que existen, por tanto, de manera independiente. Bajo la forma de la prestación personal servil, el plus trabajo está disociado netamente del trabajo necesario. Esta forma diferente de manifestación, como es obvio, no altera la relación cuantitativa entre el plus trabajo y el trabajo necesario. 3 días semanales de plus trabajo siguen siendo 3 días de trabajo que no genera equivalente alguno para el trabajador, ya sea que ese trabajo se denomine servil o asalariado. Pero en el capitalista, la hambruna de plus trabajo se manifiesta en el afán de prolongar desmesuradamente la jornada laboral. En el boyardo, con más sencillez, en la casa directa de días de prestación personal. Ok, de nuevo otro paréntesis para meter a Drácula en esta interpretación. Si ustedes recordarán la historia de Drácula, como les digo, comienza con Jonathan Harker, este abogado londinense, viajando hacia Transilvania para encontrarse con el conde, con el vampiro. Durante el viaje, Jonathan Harker anota en su diario, que es la forma en que Bram Stoker nos presenta la narrativa, una serie de episodios
o capítulos donde él va dando cuenta de la experiencia de su viaje. Y en él nota Jonathan Harker que todas las personas que se encuentran en su camino, al decirles hacia dónde se dirige, reaccionan con miedo y con cierto recelo, dándonos a entender a nosotros como lectores, no ya a Jonathan Harker como personaje en la narrativa, que todas estas personas saben qué es el conde, saben que es un vampiro, saben que está ahí desde tiempos inmemoriales y que los ha dominado abiertamente, de manera explícita y de manera palpable durante generaciones y generaciones. Para ellos es evidente cómo el vampiro se ha alimentado de sus hijos, hijas, madres, padres y abuelos. Pero cuando el vampiro logra su cometido de salir de su antigua residencia feudal para llegar a las modernas calles de Londres en el siglo XIX, tiene la oportunidad de pasar desapercibido entre la gente del común. Y entonces sale a la calle, ve las maravillas, conoce a la gente y se puede dar el lujo de seducir a las personas que entre esas multitudes lo confunden como un igual. Así como la explotación del trabajo, es decir, el plus trabajo, se confunde en un todo, el vampiro del capitalismo se ha confundido en este mundo moderno. Mientras que en su antigua residencia feudal, en su antiguo mundo de explotación directa y palpable, donde el siervo, donde el trabajador de la tierra sabía muy bien que durante unos cuantos días trabajaba para sí, mientras que el resto del año trabajaba para el boyardo. Así el vampiro se le presenta en la narrativa a la gente de Transilvania, a la gente de los Carpatos, a la gente que está en las tierras bañadas por las aguas del Danubio. Se les presenta como un poder avasallador, pero presente. ¿Cuál es el factor que crea esta ofuscación en el mundo moderno? Ya también lo hemos visto, vayan al enlace, es la mistificación de la producción o el carácter fetichista de la mercancía. El fetiche mercantil, al ponernos en independencia uno de los otros, al separarnos y al reducir nuestro encuentro social al intercambio de mercancías, nos proporciona una representación invertida de las cosas, en la cual nuestra explotación se desvanece en una especie de mar místico en el cual ya no es tan clara cómo se lleva a cabo, pero no por eso deja de ser igual o más de rapaz. Entonces, aquí estamos viendo de nuevo cómo el paso entre diferentes modos de producción responde también a diferentes modos de conciencia. Pero los mecanismos en los cuales el plus trabajo en este momento que estamos analizando es extraído, gestionado, por distintos que sean, representan un mismo proceso de apropiación del trabajo ajeno. Entonces, Iván, si quieres a partir de la prestación personal, por favor. Sí. La prestación personal estaba ligada en los principados danubianos a las rentas en especie y demás anexos de la servidumbre de la gleba, pero constituía el tributo fundamental rendido a la clase dominante. Donde era este el caso, raramente la prestación personal surgía de la servidumbre de la gleba. Mucho más frecuentemente, por el contrario, la última derivaba de la primera. Así acontecía en las provincias rumanas. Su modo de producción originario se fundaba en la propiedad comunal, pero no en la propiedad comunal bajo su forma eslava, ni tampoco en la índica. Los miembros de la comunidad cultivaban de manera independiente, como propiedad privada libre, una parte de los predios, la otra parte, tierra colectiva, la trabajaban en común. Los productos de este trabajo comunal servían en parte como fondo de reserva para los casos de malas cosechas y otras contingencias, en parte como erario público para cubrir los costos de la guerra, de la religión y otros gastos comunales. No sé si se escucha un ruido de fondo.
Ok, Sí, un poco, pero no te preocupes. Es ok, también ya. el mundo moderno también se inmiscuye en nuestras vidas. Bueno, continúo, creo ya se fue. Con el andar del tiempo, dignatarios militares y eclesiásticos usurparon junto a la propiedad común las prestaciones destinadas a la misma. El trabajo de los campesinos libres en su tierra comunal se convirtió en prestación personal servil para los ladrones de la tierra colectiva. Con ellos, simultáneamente, se desenvolvieron relaciones de servidumbre, aunque solo de hecho, no de derecho, hasta que Rusia, liberadora del mundo, con el pretexto de abolir la servidumbre, la elevó a la categoría de ley. Fueron los boyardos, naturalmente, quienes dictaron el Código de la Prestación Personal proclamado en 1861 por el general ruso Kiselyov. Rusia conquistó así, de un solo golpe, a los magnates de los principados danubianos y los aplausos de los cretinos liberales de toda Europa. Según el Pongamos Reglamento ahí Organique, que Rusia sigue conquistando a los cretinos liberales de muchas partes del mundo en este momento, ¿no? Tal vez un poco a la inversa, pero por favor continúa, Iván. sí, que así se llama ese Código de la Prestación Personal, todo campesino valaco debe al terrateniente, amén de una serie de contribuciones en especie, debidamente especificadas, lo siguiente: 12 días de trabajo en general, un día de trabajo en el campo, 3, un día para recoger leña. En total, 14 días por año. Pero con una profunda comprensión de la economía política, no se toma la jornada laboral en su sentido corriente, sino la jornada laboral necesaria para la elaboración de un producto diario medio, el cual es fijado de manera tan mañosa que ni un cíclope podría ejecutarlo en 24 horas. De ahí que en las descarnadas palabras de una ironía auténticamente rusa, el Khlemon mismo declare que por 12 jornadas laborales ha de entenderse el producto correspondiente a un trabajo manual de 36 días, por una jornada laboral en el campo 3 jornadas y por un día de recolección de leña también el triple. Total, 42 días de prestación personal. Pero hay que agregar la llamada Jobaki, prestaciones de servicio de vida al terrateniente para satisfacer necesidades extraordinarias de la producción. Con arreglo a la magnitud de su población, cada aldea debe proporcionar anualmente un contingente determinado para la Jobaki. Se estima que esta prestación adicional asciende para cada campesino valaco a 14 días, de modo que la prestación personal preceptuada alcanza a 56 jornadas laborales por año. Pero en Valaquia, el año agrícola, debido a la desfavorable del clima, no comprende más que 210 días, de los cuales hay que descontar 40 domingos y feriados y término medio 30 días por mal tiempo, en total 70 días. Quedan 140 jornadas de trabajo. La proporción entre la prestación personal y el trabajo necesario, 56,84 avos, o sea, 66 enteros 2/3%, expresa una tasa mucho menor de plusvalor que la que regula la labor del trabajador agrícola o fabril inglés. Sin embargo, esa no es más que la prestación personal legalmente preceptuada, inspirado por un espíritu aún más liberal que el de la legislación fabril inglesa. El Reglement Organique ha sabido otorgar facilidades para su propia transcripción. Luego de haber convertido 12 jornadas en 54, el trabajo a realizar en cada jornada se define, una vez más, de tal suerte que necesariamente recae una sobrecarga en los siguientes días. En una jornada, por ejemplo, debe escardarse cierta extensión del terreno, para lo cual, principalmente en los maizales, se requiere el doble de tiempo. Puede interpretarse de tal manera, en determinados trabajos agrícolas, la tarea diaria fijada por ley, que el día comienza en el mes de mayo y termina en el de octubre. Las disposiciones son aún más duras en el caso de Moldavia. Los 12 días de prestación personal del Reglamento Organique
exclamó un boyardo en el frenesí de la victoria, equivalen a 365 días por año. Si el Clamón Organique de los Principados Danubianos es una expresión positiva de la hambruna de plus trabajo, legalizada por cada uno de sus artículos, las Factory Acts, leyes fabriles inglesas, son expresiones negativas de esa misma hambruna. Dichas leyes refrenan el acuciante deseo que el capital experimenta de desangrar sin tasa ni medida la fuerza de trabajo, y lo hacen mediante la limitación coactiva de la jornada laboral por parte del Estado. Y precisamente por parte de un Estado al que dominan el capitalista y el terrateniente. Prescindiendo de un movimiento obrero que día a día se vuelve más amenazante y poderoso, la limitación de la jornada laboral fue dictada por la misma necesidad que obliga a arrojar guano en los campos ingleses. La misma rapacidad ciega que en un caso agota la tierra, en el otro había hecho presa en las raíces de la fuerza vital de la nación. Las epidemias periódicas fueron aquí tan elocuentes como lo es en Alemania y Francia la estatura decreciente de los soldados. Ok, gracias, Iván. Vamos a ver aquí otra vez, ¿no? El reglamento organique de los Principados Danubianos es una expresión positiva de la hambruna de plus trabajo, legalizada por cada uno de sus artículos. Aquí estamos tomando expresión positiva, en el sentido de que el reglamento orgánico, como nos está demostrando Marx aquí, lo que nos dice es cuánto derecho tiene el boyardo, el vampiro feudal, digamos, para extraerle bajo todas las artimañas y todos los, todas las estúpidas excusas y todos los manejos raros que hacen estas personas, el valor a sus trabajadores. Por eso es positivo, porque nos dice afirmativamente, esto es lo que puede hacer el boyardo. Así te chupa la sangre. Mientras que las Factory Acts, las leyes fabriles, son expresiones negativas de la misma hambruna, es decir, del hambre del vampiro capitalista, porque lo que le está diciendo al vampiro capitalista es, tú no puedes extraer más que esto. Le está poniendo en términos negativos dónde termina su extracción de plus trabajo, mientras que el reglamento orgánico le está diciendo, tú, en términos positivos, hasta aquí termina. El reglamento fabril le dice, no puedes ir más allá de aquí, por eso es negativo. Y esta parte donde nos dice, la limitación de la jornada laboral fue dictada por la misma necesidad que obliga a arrojar guano en los campos ingleses, la necesidad de productividad, de seguir produciendo. El guano es un tipo de fertilizante natural producto del excremento de los murciélagos. La misma rapacidad ciega que en un caso agota la tierra, en el caso del guano, en el otro había hecho presa en las raíces de la fuerza vital de la nación. Las epidemias periódicas que fueron aquí tan elocuentes como los de Alemania y Francia, la estatura decreciente de los soldados. Este es un caso muy interesante. Marx lo pone aquí abajo en una nota, pero lo que sucede es que los doctores de la época se dieron cuenta que desde que Alemania y Francia instituyeron el servicio militar obligatorio, es decir, el obligar a esas personas a llevar una vida de carestía y de extenuación constante en servicio de los fines militares de la nación, empezaron a notar con el paso de los años que la estatura media de los soldados iba decreciendo, porque pues, no vivían muy bien, que digamos, ¿no? Comían mal, dormían poco, ejercitaban demasiado y además vivían en constante ansiedad de su propia muerte. Entonces llegó un punto, o llegaron varios puntos en los cuales la estatura media y el peso medio y las capacidades físicas de las personas que eran levantadas para ser parte de los ejércitos nacionales ya no llegaban a los estándares que exigían los mismos ejércitos. Entonces se pusieron el pie a sí mismos. Y les voy a decir cuánto medía, nada más porque me da un poco de gracia, un francés. Antes de la Revolución de 1689, el mínimo para los soldados de infantería era en Francia de 1,65 centímetros. En 1818, 1,57. Y conforme a la ley del 21 de marzo del 32,
156 centímetros. Se fueron reduciendo. Y en Francia, término medio, se exime del servicio a más de la mitad de los reclutas por insuficiencia de talla y defectos físicos. Aquí vemos los efectos de esas personas, ¿no? Ahora, ya leímos acerca de los vampiros feudales. Alguien nos va a ayudar a leer acerca de los vampiros modernos. No sé si Aarón ande por ahí o Dae nos quiere ayudar. No, pero yo sí ando. Va, si gustas, aquí a partir de la Factory Act. Ok. La Factory Act de 1850, actualmente en vigor, permite 10 horas para la jornada semanal media, a saber, 12 horas en los primeros 5 días de la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de las que se descuentan por ley media hora para el desayuno y 1 hora para el almuerzo, quedando entonces 10:30 para el trabajo y 8 horas los sábados, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, descontándose en este caso media hora para el desayuno. Quedan 60 horas de trabajo, 10:30 en los primeros 5 días de la semana. Creo que me tapa tu cuadro negro. Ajá. 7:30 en el último día. Se designan funcionarios especiales encargados de velar por el cumplimiento de la ley y subordinados directamente al Ministerio del Interior. Los inspectores fabriles, cuyos informes se publican semestralmente por orden del Parlamento. Suministran, pues, una información estadística oficial y continua acerca de la hambruna de plustrabajo que experimentan los capitalistas. Escuchemos un instante a los inspectores fabriles. El fabricante tramposo hace que el trabajo comience 1/4 de hora, a veces más, a veces menos, antes de las 6 de la mañana, y lo finaliza 1/4 de hora, a veces más, a veces menos, después de las 6 de la tarde. De la media hora permitida nominalmente para el desayuno, retasea 5 minutos al principio y otros tanto al final, y 10 minutos al principio y otros 10 al final de la hora otorgada nominalmente para el almuerzo. Los sábados hace trabajar 1/4 de hora, a veces más, a veces menos, después de las 2 de la tarde, con lo cual su ganancia es la siguiente. Antes de las 6 de la mañana, ¿leo esa partecita o me paso a lo...? Mejor aquí nada más el total. En 5 días de estarle escamoteando trabajo al trabajador, gana 300 minutos y la ganancia total semanal es de 340 minutos. Y ahí está desglosado. Entonces, aquí continúa, por favor, Dae. O sea, 5 horas y 40 minutos por semana, que multiplicados por las 50 semanas de trabajo en el año, descontando 2 semanas por feriados e interrupciones ocasionales, equivalen a 27 jornadas de trabajo. 5 minutos diario de trabajo adicional equivalen en el año a 2 días y medio de producción. 1 hora adicional por día, ganada a fuerza de echar mano aquí a un pedacito de tiempo, allá otro, convierte en 13 los 12 meses del año. Seguramente ustedes que nos están Ok. escuchando ya deben estar aquí haciendo los mismos cálculos de cuánto trabajo les está robando su patrón, ¿no? Cada vez que nosotros firmamos un contrato que dice, sí, 8 horas de trabajo, ¿no? Pero tu patrón te dice, se van a tener que quedar después de la hora y no les paga las horas extra, están haciendo este pinche cálculo también. Entonces, continúa, por favor, Dae. Las crisis durante las cuales la producción se interrumpe y solo se trabaja a tiempo reducido, esto es, algunos días por semana, en nada alteran naturalmente el afán de prolongar la jornada laboral. Cuanto menos negocios se hagan, tanto mayor habrá de ser la ganancia sobre los negocios realizados. Cuanto menos tiempo se pueda trabajar, tanto más tiempo de plustrabajo habrá que trabajar. Así, por ejemplo, los inspectores fabriles informan con respecto al periodo de la crisis de 1857 a 1858. Parecerá contradictorio que se den casos de trabajo excesivo en tiempos en que los negocios andan mal, pero precisamente esa mala situación es la que incita a los hombres inescrupulosos a transgredir la ley.
pues con ello obtienen ganancias extraordinarias. En los mismos momentos, dice Leonard Horner, en que 122 fábricas de mi distrito han sido abandonadas por completo y 143 están paradas y todas las demás trabajan a tiempo reducido, continúa trabajándose por encima del tiempo que fija la ley. A pesar de que en la mayor parte de las fábricas, dice el señor Howell, a causa de la mala situación de los negocios, solo se trabaja la mitad del tiempo, sigo recibiendo la cantidad habitual de quejas acerca de que los obreros se les escamotea, snatch, diariamente media hora o 3/4 de hora, retaseándoles el tiempo que la ley establece para la alimentación y el reposo. El mismo fenómeno se repitió a menor escala durante la terrible crisis algodonera de 1861 a 1865. Cuando sorprendemos a los obreros trabajando durante las horas de comida o en otros momentos prohibidos por la ley, se aduce a veces que aquellos se resisten firmemente a abandonar la fábrica y que hay que recurrir a la coacción para que interrumpan su trabajo. Limpieza de Imagínense las máquinas. ustedes que de repente llegue el inspector a su centro de trabajo y los ve trabajando a la 1 de la mañana y su patrón les dice, no, él no se quiere ir, no, aquí está trabajando, se pone la camiseta, como dice Iván en el chat, ¿no? Entonces, ¿qué clase de hijos de la chingada tienen que ser los patrones, ¿no? Entonces, continúa, por favor, Daria. Sí. Limpieza de las máquinas, etcétera. En particular los sábados de tarde. Pero si la mano de obra permanece en la fábrica luego de la detención de las máquinas, ello ocurre únicamente porque no se les concedió un plazo para ejecutar esas tareas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en las horas de trabajo establecidas legalmente. A muchos fabricantes les parece que la ganancia extra que se puede obtener prolongando ilegalmente el tiempo de trabajo representa una tentación demasiado fuerte como para poder resistirla. Especulan con la posibilidad de que no se les sorprenda y calculan que aún en caso de ser descubiertos, la insignificancia de las multas y de las costas les asegura siempre un saldo a su favor. En los casos en que el tiempo adicional se gana por una multiplicación de hurtos menores, a multiplication of small thefts, en el curso del día, los inspectores tropiezan con dificultades casi insuperables para obtener las pruebas correspondientes. Estos hurtos menores del capital que retasean el tiempo destinado a la alimentación y el descanso del obrero también son denominados por los inspectores fabriles petty pilfering of minutes, mezquinas raterías de minutos, snatching a few minutes, escamoteo de minutos o como los denominan técnicamente los obreros, nibbling and cribbling at meal times, picotear y birlar a la hora de las comidas. Está bien bueno. Ahora seguimos con esta parte, pero lee esta nota 55, por favor, Daria, para que nos encabronemos bien y bonito. Reports for the half year ending 31st October 1860. El siguiente y curioso caso muestra con qué fanatismo, según el testimonio de los fabricantes ante la justicia, los obreros de sus establecimientos se resisten a toda interrupción del trabajo. En los primeros días de junio de 1836, los magistrados de Didsbury, Yorkshire, recibieron denuncias de que los propietarios de 8 grandes fábricas en las cercanías de Batley violaban la ley fabril. Se acusaba a varios de estos señores de haber hecho trabajar a 5 muchachos cuya edad oscilaba entre los 12 y los 15 años, desde las 6 de la mañana del viernes hasta las 4 de la tarde del sábado siguiente, sin permitirles más descanso que para las comidas y 1 hora de sueño a medianoche. Y esos muchachos tenían que ejecutar el insensate trabajo de 30 horas metidos en la Shoddy Hole, cueva de la lana, como se llama el infierno donde se desgarran los retazos de lanas y en el cual un mar aéreo de polvo, pelusas, etcétera, obliga a los obreros adultos mismos a usar continuamente tapabocas para protegerse de los pulmones. En lugar de jurar, porque en su calidad de cuáqueros eran personas tan escrupulosamente religiosas que no podían prestar juramento, los señores acusados dieron seguridades de que, en su gran misericordia, les habían permitido a los pobres niños que durmieran durante 4 horas,
pero que los muy testarudos de los muchachos se negaron rotundamente a ir a la cama. Los señores cuaqueros fueron condenados a pagar una multa de 20, no sé cuál es la moneda, euros. Bueno, Libra. libras, ¿verdad? Sí. Sí. Dryden presintió a esos cuaqueros. Un zorro henchido de fingida santidad que mentía como el diablo pero se espantaba ante un juramento, que miraba como la cuaresma piamente de reojo y no osaba pecar sin antes rezar sus oraciones. Los cuáqueros, ahorita antes de que continuemos, eran protestantes muy ortodoxos que ustedes han de reconocer por la imagen de la avena Quaker. La carita del sujeto que sale en las avenas Quaker es un cuáquero. Y eran personas muy firmes moralmente en su moral religiosa. Pero como dice Bim Marx, eso no les impedía que a pesar de su santidad siguieran llevando a cabo esta clase de aberraciones. Sí, dice Ricardo que es el David Hume de la avena. Sí. 4 pinches horas para dormir, además, nada más dormir. Pero, o sea, también los chavos querían trabajar. No nos podemos enojar tanto con estos patrones, ¿no? Por favor, Dae, continúa aquí en este ambiente. En este ambiente, como vemos, no constituye misterio alguno la formación del plusvalor por el plustrabajo. Si usted me confía un fabricante muy respetable, me permite hacer trabajar tan solo 10 minutos de sobretiempo por día, me pone en el bolsillo 1,000 libras anuales. Los átomos de tiempo son los elementos de la ganancia. En este aspecto, nada es más característico que la dominación de full times, que se da a los obreros que trabajan todo el tiempo, y la de half times, aplicada a los niños menores de 13 años, que legalmente solo pueden trabajar 6 horas. El obrero aquí no es nada más que tiempo de trabajo personificado. Todas las diferencias individuales se disuelven en las de tiempos completos y medios tiempos. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, ahora ya vimos las similitudes y diferencias, haciendo esta comparación entre la extracción del plus trabajo, la prolongación del tiempo de plus trabajo en el mundo antiguo y el mundo moderno. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos platicar un ratito. Ya está. Ahí ponía Ricardo en el chat que él y su pareja ya estaban haciendo el cálculo de cuánto le sale a su patrón, escamoteándoles tiempo de trabajo día con día, semana con semana, año con año. Y pues aquí uno de los mismos patrones les dijo a los inspectores fabriles con todas sus letras, ¿no? 1,000 libras al año. Que por supuesto, 1,000 libras en el siglo XIX pues era un chingo de dinero. Pero también decía uno de los inspectores fabriles que obviamente a un patrón de una fábrica le salía mucho más barato pagar la multa que le ponía el inspector fabril, porque a pesar de tener que pagarla, al final del día iba a seguir percibiendo una ganancia extraordinaria por el haber escamoteado, el haber robado tiempo de trabajo a su obrero. Ahora digan ustedes, si no les parece, que esos pequeños segundos, minutos que ustedes se permiten tomar para su disfrute o descanso durante la jornada laboral van a significar lo mismo que el tiempo que el patrón les roba todos los días. Y que como dice Iván en el chat, en este país hasta tiene un nombre de pila, ¿no? El ponerse la camiseta. Cuando el patrón te dice, no, sí, hay que ponerle la camiseta para trabajar, todos salir adelante, porque eso es como una familia, que realmente cuánto dinero se está embolsando ahí, ¿no? E incluso en nuestra época, donde aquí en México los márgenes de ganancia de una empresa capitalista no son muy grandes que digamos, de todos modos se está llevando una tajada que a ustedes como trabajadores les vendría muy bien que les regresaran, ¿no? O que se les hiciera justicia. Dice Dae en el chat, lo más cabrón es que los patrones ni son los propietarios, además, ¿no? Aquí estamos tomando el presupuesto de que el patrón es el propietario, ¿no? Que es el capitalista.
Pero en muchos casos, aquí en México, el que es el capataz, digamos, del centro de trabajo, al que normalmente le decimos patrón, suele ser únicamente un representante de otra persona que quién sabe dónde chingados esté, ¿no? Si es que está en el país. Y que muchas veces solamente se dedican a ver cómo su inversión de capital va creciendo y creciendo y creciendo cuando es administrada por otras personas. Entonces, aquí estamos viendo de nuevo, más allá de la analogía con el vampiro, estamos viendo cómo la prolongación del tiempo de trabajo se traduce para el capitalista en una ganancia y cómo aún sobre esa prolongación de trabajo, de tiempo de plus trabajo, se pueden sacar ganancia extraordinaria, es decir, ganancia que no proviene únicamente de la valorización del valor durante la jornada laboral establecida, sino que es ganancia que se extrae por encima de la jornada laboral al transgredir las normas y reglamentos establecidos de cuánto tiene que ser la duración de esa jornada, eso constituiría lo que en la exposición que les hice acerca del subsunción formal y subsunción real, sería la subsunción formal. Es el paso de un modo de trabajo pretérito, un modo de trabajo premoderno o precapitalista, que en este caso sería el del boyardo y el fabricante, perdón, el del boyardo y el siervo, que existiendo en un momento y espacio determinados, al capitalizarse, al convertirse el boyardo de señor feudal a señor capitalista, lo único que hace es encontrar formas en las cuales extraer cada vez más valor, prolongando la jornada laboral. Y donde en el mundo del boyardo, en el mundo feudal propiamente dicho, la legislación era una expresión positiva del derecho del señor, es decir, el señor sentaba las normas de la extracción de plus trabajo. En el mundo capitalista adquiere una forma negativa, porque en las democracias liberales, donde supuestamente los estados están ahí para garantizar nuestros derechos, lo que se puede hacer es coartar las posibilidades de que estas cosas sucedan. Sin embargo, como vemos en los hechos, históricamente y hasta el día de hoy, y todos lo sabemos, estas legislaciones laborales se las pasan por el arco del triunfo porque al final del día es más la ganancia extraordinaria que puede percibir el dueño, el capitalista, que aquella que podría percibir la ganancia normal si se ciñera a esos reglamentos. Como dice Marx, como dice los inspectores fabriles designados por la corona, es decir, por el Estado, es demasiada la tentación. Y frente a una tentación así, ¿quién puede decir que no? ¿No? Hasta las convicciones religiosas se olvidan una vez que el dinero entra en juego. Pero bueno, quisiera escucharlos a ustedes. Si tienen algo en mente, algo que les venga resonando de todo lo que leímos el día de hoy, por favor, tomen la palabra, comparte con nosotros, conversemos un rato. Y incluso si quieren contar sus propias experiencias en ambientes laborales, que estoy seguro han de tener en sobra, también son bienvenidas. Mientras voy a ir cerrando aquí algunas ventanas. Ok. Pues bueno, en lo que van pensando algo que compartirnos, les quiero contar un poquito más acerca de Drácula, esta novela de Bram Stoker. Bram Stoker no era de ninguna manera un socialista o un izquierdista. Bram Stoker nació en Irlanda, entonces tenía una cierta cercanía con la reivindicación irlandesa
de tener autogobierno. Ustedes sabrán que Irlanda no siempre perteneció a la corona inglesa, sino que el reino de Inglaterra ocupó Irlanda y la introdujo al sistema del reino, la puso bajo su corona, y que durante años y años y años los irlandeses en una u otra forma han luchado por su autodeterminación. Incluso la hija de Marx, Jenny, Jenny Marx, a la que la apodaban Jennigen, participó, o más bien hizo demostraciones solidarias con la causa de los independentistas irlandeses. Hay una foto muy famosa donde sale parada junto a Marx y tiene al cuello un crucifijo, creo que es el crucifijo de San Patricio, que representa la causa independentista de los trabajadores irlandeses en el siglo XIX. Pero Stoker, a pesar de tener una filia, tener una cercanía por la causa del autogobierno, nunca se declaró ni ninguna forma de socialismo para empezar, ni ninguna forma de republicanismo radical. Fue un monarquista que estuvo siempre a favor de la monarquía inglesa y abogó toda su vida por la permanencia de Irlanda dentro de la corona inglesa. Sin embargo, yo creo que podemos hacer una lectura bastante radical de este libro llamado Drácula, que es lo que intenté presentarles el día de hoy. Yo creo que leyéndola, sobre todo en este momento, cuando estamos hablando acerca del mundo feudal y el mundo moderno, y cómo las hambrunas de plus trabajo, la hambruna de la extracción de valor de la sangre del obrero, hace buen juego con la narrativa de Drácula, ¿no? Y de nuevo, no es solamente una lectura superficial, sino que incluso en la narrativa del Capital junto con la de Drácula, junto con la de Drácula, encontramos estas coincidencias interesantes que tal vez Stoker tuviera en mente cuando lo escribió. Lo escribió, como les digo, como 20 o 30 años después del Capital, entonces ya era conocimiento, por así decirlo, popular, el texto y los argumentos de Marx. Entonces, seguramente él debió haber tenido en mente un poco lo que Marx dice en este pasaje. Sobre todo en el sentido de que, así como Drácula, al llegar al mundo moderno, se puede camuflajear y pasa desapercibido entre las personas que lo rodean, y se necesita de un científico, el doctor Van Helsing, para descubrir los signos de la presencia de ese vampiro y extirparlo de la vida de las personas. Así también una visión científica como la del materialismo dialéctico, o que se pretende científica en el sentido muy acotado de la cientificidad que estamos utilizando aquí, nos permite la identificación justamente de ese proceso explotador en el cual el capitalista, por el derecho que reviste como adquisidor de una mercancía en el mercado, adquiere, y ese derecho de uso de la mercancía le permite justamente la apropiación de esta cosa que es el plus trabajo, que será a final de cuentas representado en plus valor, que regresará como más capital, ¿no? Dice Ricardo. Me comenta Ara, que también está escuchando aquí, esta cátedra, solo se siente cada vez más enojada con su empleador. Para eso es. Yo creo que estamos aquí todos un poco para encabronarnos cada día más con este sistema de explotación, ¿no? Con este modo de producción de la riqueza. Y yo creo que es muy sano encabronarnos cada vez más con esto, ¿no? Porque mientras más aprendemos de cómo funciona este proceso de extracción de valor, más nos damos cuenta de lo injusto que resulta. Qué mal que Hugo no está aquí con nosotros el día de hoy, pero la semana pasada nos estaba comentando el camarada Hugo, o más bien él ha hecho hincapié en muchas ocasiones en el carácter moral o ético de este momento del capital, ¿no? Porque una vez que descubrimos el secreto del plusvalor, ese hecho de que el plusvalor se origine en una porción de la jornada laboral que no regresa al obrero en la forma de salario, sino que se quede en manos del capitalista que adquirió las mercancías necesarias para poner en acto el proceso de producción,
nos crea este sentimiento moral que Ara está describiendo muy bien aquí, de encabronamiento. Sentimos de manera muy directa que esto es una forma de vulnerar nuestro derecho, pero vulnerar nuestro derecho específicamente como poseedores de esa mercancía, como vendedores de la mercancía que es la fuerza de trabajo, es decir, como trabajadores. Si nosotros lo vemos bien, y Marx lo describió perfectamente, hay un doble derecho en juego. Está el derecho del capitalista como comprador de la mercancía, y está el derecho del obrero como vendedor de la mercancía. Y ambos, capitalista y obrero, tienen sus formas y mecanismos de robo de tiempo de trabajo. El obrero, que en el sistema capitalista, mientras siga siendo obrero, tiene que venderse, también encuentra maneras de rebelarse contra esta relación de intercambio, contra la ley del valor, y empezar a robarle un poquito al capitalista. Pero quien realmente sale ganando aquí, quien tiene las cartas, quien tiene la posición ventajosa y quien tiene la posibilidad de llevar a cabo este robo en manera masiva, es el capitalista. Porque el obrero solo puede robar a nivel personal, a título personal. No puede robar con la extensión y el alcance que lo hace el capitalista, que como vemos, roba en muchos casos, poquito, pero en una multiplicidad de casos, que al final de cuentas se concentra, se suma en una masa de valor enorme. Pero justamente lo que sucede aquí es que estos no son casos individuales. No estamos aquí jugando con la moralidad de Slim o de Salinas Pliego contra la moralidad de Pablo o de Ricardo o de Dae o de Iván. Estamos jugando aquí con cuestiones de clase que ya involucran a la totalidad o a la colectividad que forman todos los capitalistas y todos los obreros. En ese sentido, el sentimiento moral que despierta en nosotros la extracción del plusvalor, que no es despreciable y que tenemos que tener siempre en cuenta, tiene que dar paso a una cuestión totalmente distinta, que es una reivindicación de orden económico-político. Por eso Marx también, cuando hace hablar al obrero, dice con todas sus letras, aquí no estamos hablando a título personal. Tu capitalista puede ser la mejor persona del mundo, puede ser bien chido, puede ser incluso mi amigo, puede ser una persona que defienda a los animales, puede ser una persona que en todos los ámbitos de su vida esté del lado correcto de la historia, pongámoslo de ese modo. Sin embargo, tu existencia sienta el escenario para una serie de posibilidades. Y esas posibilidades que acontecen en el despliegue o en la estructuración de la base material en nuestras vidas, en la cual estamos todos involucrados, sugiere en tu propia mente que es posible el robo y que el robo que vas a llevar a cabo es redituable para ti, no importa las condiciones en las cuales lo hagas. Entonces, la base material establece al mismo tiempo límites morales en los cuales se mueven los sujetos que habitan las sociedades, pero también establece la posibilidad de la transgresión de esos límites morales. Entonces, la moralidad en el capitalismo se vuelve una cosa contradictoria, que se subvierte a sí misma en todo momento. No hay ningún piso firme en el cual se establezca, sino que todo establecimiento de la moral que busca ser firme y acabado termina por minar las mismas bases en las cuales esa moral se asienta. Esto ya tiene una relación muy directa con este otro tema que les he mencionado muchísimo a lo largo de este club de lectura, el de la tasa decreciente de ganancia, que hemos analizado con el doctor Doc Yanks Peralta, pero en suma, así en breve, Marx identifica justamente en este carácter autocontradictorio, justamente en esta forma en que el capitalismo establece sus reglas únicamente para subvertirlas, únicamente para
desecharlas en pos de su propio crecimiento, pero al desecharlas destruye lo que hace posible ese crecimiento, que es la tendencia inmanente que estamos, tal vez sin saberlo en este momento, sin ser tan obvios al hacerlo, pero que estamos recorriendo a lo largo de todo el Capital. En este carácter contradictorio es donde Marx encuentra o cree encontrar la posibilidad o la necesidad de trascender este momento histórico en la construcción de uno distinto. Eso es lo que se llama el carácter transitorio del modo de producción, porque el mismo modo de producción no es modo de producción absoluto de riqueza, es decir, que lo que produce no es solamente riqueza, sino es la destrucción de la posibilidad de crear más riqueza, es que se hace necesario, diría Marx, y tendremos que ver cuál es el sentido de necesidad en el cual está hablando, que, que propongamos una forma distinta de organización. Ya tenemos de un lado el sentimiento moral de la indignación, ya tenemos del otro el carácter contradictorio de la moral capitalista, y en el último, el carácter contradictorio de la producción misma capitalista, que es producción de destrucción de la producción. Entonces, hay tres caracteres contradictorios cifrados en una misma contradicción, que es la contradicción entre valor de uso y valor, el cuerpo de la mercancía y aquel signo social que representa, que establecen eh, este juego de máscaras y sombras, que es la experiencia moderna. La totalidad de la modernidad se encuadra en este carácter contradictorio y es justamente lo que nos ayuda a pensar cómo nuestra vida moderna está todo el tiempo atravesada de sombras y luces, fantasmas y vampiros, contradicciones constantes, cómo nuestras conciencias en el día a día no son coherentes consigo mismas. Ustedes hagan el intento, cuando estén en sus casas, cuando salgan a la calle, cuando estén trabajando, de poner atención realmente a sus pensamientos, ¿no? De ser conscientes realmente de lo que sucede en sus cabezas y van a empezar a darse cuenta que sus propias conciencias no son coherentes todo el tiempo. Tenemos representaciones dispares de muchos fenómenos que tienen que ver justamente con que vivimos y habitamos en una época histórica donde el signo es justamente esa contradicción que ocurre entre la base material y la superficie moral de nuestras vidas. En la construcción de esas conciencias que tenemos nosotros, de las cuales no solamente disponemos, sino de las cuales dependemos todo el tiempo para llevar a cabo nuestra actividad cotidiana, en esa producción de conciencia es donde se revela de manera soterrada, de manera ofuscada, de manera velada, una contradicción que está en la base de nuestras vidas. Por eso es tan importante, cree Marx, y es lo que creo que deberíamos llevarnos también en nuestra lectura del Capital, el descubrir en las contradicciones en las cuales incurrimos al momento de pensar nuestra vida, las contradicciones reales que ocurren en el mundo y que nos llevan a pensar nuestra vida de esa forma. Y ustedes pueden analizarlo donde quieran. Un caso paradigmático para mí, que es el que me encanta encontrar todo el puto tiempo, son los libertarios, ¿no? Cuando los libertarios vienen a decirte, no, surdete, el capitalismo es naturaleza humana y ha existido para siempre. Pero les dices, bueno, pero el capitalismo lleva hacia el monopolio y eso destruye la competencia y termina en feudalismo y cosas así. No, 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 porque el capitalismo nunca ha existido. Lo que ha existido es mercantilismo o cualquier otra pendejada que se saquen del sombrero, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, tienen una idea de la necesidad y universalidad de la absolutez del capitalismo y por el otro lado, de manera contradictoria y simultánea a la vez, tiene esta representación de que el capitalismo realmente nunca ha existido. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Es naturaleza humana o no ha existido? Ahí hay una contradicción, pero es una contradicción a nivel conciencia que se siente en una contradicción a nivel material.
¿no? Entonces, en ese tipo de contradicciones muy obvias, es que nosotros podemos empezar a analizar, o más bien que nos podemos desplazar de la superficie representacional a la base económica. Y creo que ahí es donde podemos encontrar las cosas sabrosas de las cuales discutir, ¿no? Ya en sentido científico-social, ya en ponernos a ver cómo funcionan las cosas. Pero bueno, espero no haberlos confundido más. Espero que el tema del día de hoy haya sido de su interés. Espero que así como Ara, como Ricardo, como Dae, como Iván, toda la gente que nos esté viendo en esta grabación se hayan encabronado con nosotros, que se hayan puesto a pensar acerca de sus propias condiciones laborales y que se pongan a hacer el cálculo de cuántos minutos les roba su patrón todas las semanas, ¿no? Y luego multiplíquenlo por 52 semanas y eso por el tiempo que hayan trabajado y por el tiempo que planeen trabajar. Entonces, la próxima semana vamos a entrar al apartado 3 de este capítulo. Es un apartado todavía muy histórico. Vamos a seguir viendo cuestiones que nos van a hacer encabronar, porque veremos ramos industriales donde no había legislación. Entonces vamos a decir, a la verga, así funcionaba el capitalismo en su época de oro, en la mejor época del capitalismo. Nunca como el siglo XIX el capitalismo pudo disponer del plusvalor y el plus trabajo de los trabajadores. Y vamos a descubrir qué significó eso para la vida de los trabajadores de la época. Entonces, ya les dejaré en el grupo, en el Classroom, la información acerca de cuáles son las páginas a leer. Les dejaré esta grabación y también los quería invitar a que el próximo martes, este martes 15, si ustedes tienen la oportunidad y tienen los deseos, el seminario de crisis y contradicción que dirige nuestro compa, el doctor Doc Yanks Peralta, va a tener como tema una lectura o una propuesta hegeliana de ontología feminista para discutir contra ciertas posturas del feminismo o de la filosofía feminista anglosajona, típicamente, analítica, que intentará problematizar la cuestión de qué es o qué significa ser mujer. Entonces, para pensarlo de manera dialéctica, para pensarlo en términos hegelianos, cómo se articula esta categoría social que es la mujer y qué significa eso para propuestas filosóficas donde se intenta, por ejemplo, reducir a la mujer a sus caracteres puramente reproductores biológicos, ¿no? El famoso exclusionismo de género o feminismo radical transexcluyente, cosas así son las que se intentarán problematizar a partir de una visión hegeliana, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en este tipo de temas, pueden ponerse en contacto conmigo o directamente con el Dr. Yankel. Ya les dejé en el Classroom el enlace. Y nos pueden acompañar y discutir junto con todos los miembros del seminario esta y otras cuestiones. Por hoy ya es todo con el Club de Lectura. Que tengan un excelente fin de semana. Disfrútenlo mucho y nos estamos viendo. Y por cierto, antes de que me vaya, en la semana tal vez les dije las propuestas de lectura para nuestro periodo de descanso. Y si ustedes tienen algo en mente que les gustaría leer de corte filosófico para discutirlo entre todos nosotros, también son libres de poner ahí sus propuestas. Entonces, todos ustedes cuídense mucho. La gente que nos está viendo por allá, también tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós, Pablo. Ay, Gracias. gracias. Hasta luego. Bye, bye.